¿Qué onda, mucha? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de cualquier cosa. Hola, ¿cómo están? Estamos acá con Josué, con Elías Herrera. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, calidad. ¿Con calor? Sí, acá... Estamos sufriendo los efectos de la Semana Santa. Ajá, entonces creo que tenemos que mejorar acá el aire acondicionado. el aire acondicionado. Un par de ventiladores no caerían mal. Vamos a ver qué podemos hacer ahí. Pero el día de hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos a un invitado muy especial acá con nosotros. Claro. Amigo desde ya hace bastante tiempo, unos cuantos años. Es una persona a la que respetamos y admiramos bastante. Y el día de hoy tenemos acá con nosotros a David Casasola. Bienvenido a ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Hola, hola a todos. Gracias por la invitación. La verdad es de que me da curiosidad lo que hacen por acá. Gracias. Honestamente me sorprenden porque los conozco fuera de micrófonos y la verdad es de que ya con el micrófono como que se sueltan un poco más, así que está interesante el fluir que uno agarra aquí en el micrófono. Pero y esto viene a confirmar que realmente, al menos en mi persona, no sé cómo se manejan o cómo se sienten ustedes, pero yo soy muy tímido fuera de acá del micrófono, por acá como que ya agarra un poquito más de... como de flow, pero... Yo suelo ser un poquito más suelto, pero a veces cuando le guardo mucho respeto a alguien con el tema de David, entonces es así como... perdón, así, no me quiero soltar mucho. Ok. Que ahí me paso. No, pero pues gracias por aceptar la invitación y el día de hoy pues queremos platicar un poquito de algo que a todos nos interesa. Sí, porque creo que es algo que todos usamos, es el tema del dinero. Creo que todos estamos como... pendiente de las cosas que están pasando hoy en día a partir de la pandemia. Yo creo que a partir de la pandemia muchas cosas comenzaron a venirse así para abajo. Y para arriba. Y otras cosas para arriba, muy para arriba. De hecho, hace 2 días fui a hacer mi súper. Yo vivo solo, entonces yo compro comida nada más para mí. Y de media yo gastaba aproximadamente unos 400 quetzales cada 15 días, porque pues soltero, viviendo solo, pues realmente no, a veces como afuera. Entonces pues para hacer el súper tenía presupuestado unos 400 quetzales más o menos. Esta última vez que fui ya me pasé los 550. Está duro el asunto. Está duro el asunto. Entonces, ¿cómo estamos hoy? Bueno, antes que nada, si nos podrías contar un poquito de tu recorrido académico, recorrido profesional, para que los que nos están escuchando o viendo pues puedan conocerte un poquito mejor. Sí, claro, con gusto. Bueno, mi nombre es David Casasola, yo soy economista. Hice mi licenciatura en Economía en la Universidad Francisco Marroquín entre el 2005 y el 2010. Okay. Desde que ya estaba estudiando, pues me gustó mucho el tema de la docencia, de la academia, y en ese proceso me involucré muy tempranamente a ser auxiliar de muchos cursos. Okay. Y también en el Centro de Investigaciones Económicas. Okay. Pues hay muchas profesiones donde uno empieza, como se dice, picando piedra. Claro. Entonces, sí se necesita como gente que tenga tiempo para hacer cosas que pues ya los graduados no quieren hacer, como limpiar bases de datos, reunir bibliografía, muchas cosas. Entonces me involucré desde que estaba estudiando en el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100. Okay. Y me graduó. Cuando me graduó empiezo a dar clases en la universidad. Empecé a dar clases cuando tenía como 22 años y me empecé a involucrar en el 100 ya un poco de lleno, teniendo proyectos. Okay. Y en ese mismo proceso donde me estaba graduando, en la universidad se abrió un proceso de investigación de emprendimiento. Okay. Guatemala iba a traer, la universidad iba a traer una medición que se hace en otros países del Monitor Global de Emprendimiento. Okay. Y empecé a participar como investigador junior, se le llama, que básicamente es lo mismo, picar piedra, hacer lo que nadie más le interesa hacer. El trabajo sucio. El trabajo sucio, traducir algunos cuestionarios, el hacer muchas cosas ahí de la profesión, pero muy básicas. Del 2010 al 2013, 14 trabajo. En el 2014 tengo una beca Fulbright, voy a Estados Unidos, a Brandeis University, que es una universidad que queda cerca de Boston. Ahí hago 2 años una maestría en economía y políticas públicas. Regreso a Guatemala en el 2016. Y del 2016 a la fecha, pues ya en un rol como con más responsabilidad, continúo dando clases, haciendo investigación en temas de emprendimiento e involucrado en algunos temas en el 100 económicos, pero también últimamente me especialicé en temas de seguridad, haciendo mediciones de eficiencia o del desempeño del sector justicia en la rama penal. O sea, básicamente es aplicar lógica de números, de datos, pero en una rama, una disciplina que casi no es muy conocido usarlo o muy común en Guatemala, que es el sistema de justicia. Entonces,
Más o menos ese es como lo que hago, y usualmente parte de lo que es mi trabajo en 100 es dar atención a periodistas, porque hay muchos temas que se requiere tener alguna opinión, algo que decir. Entonces me toca dar alguna declaración en medios, Sí. etcétera, etcétera. Sí, hemos visto. Sí. Yo me recuerdo que una vez yo estaba viendo las noticias porque durante un tiempo yo sí me enganché mucho viendo noticias y quería estar informado de todo. Y a veces en Canal Antigua parecía que iban a tener a David Casasola. Yo, no puede ser, yo lo conozco, ajá. Entonces, ajá. Hay que pedir el autógrafo. Ajá, cabal. Entonces, antes de tocar un poquito el tema de medios, ¿qué lleva a una persona a querer estudiar economía? Es una pregunta muy interesante porque, pues, no sé, por ahí se podrá tener la falsa creencia de que alguien que estudia economía es pues, porque le gusta el dinero. No, pues, no sé. ¿Qué lleva a una persona a estudiar economía? Bueno, en realidad son caminos muy diversos, porque en realidad es muy difícil decir en palabras concretas qué hace un economista. En tu experiencia personal. Bueno, en mi experiencia personal, pues básicamente lo que yo sabía es que no quería estudiar. Yo estaba muy claro qué cosas no quería estudiar. Me ha pasado. Y una de ellas es medicina. Medicina yo sabía, desde que tomé los cursos de biología en el colegio, no es algo que me fluye natural. O sea, memorizar tanto contenido y sobre todo el proceso, ¿verdad? Porque justamente cuando empecé a ser auxiliar, yo fui auxiliar cuando era estudiante, iba en segundo año, iba en tercer año y fui auxiliar de alumnos de segundo año de medicina, en estadística. Eso es lo que se llama bioestadística. Entonces, como que uno tiene conversaciones, ¿verdad? Porque básicamente tenía estudiantes que eran hasta más grandes que yo. Ajá. Entonces había como más comunicación comparado con el profesor, y me contaban un poco lo que sufrían, lo que no dormían, lo que era estar en el hospital. Lo hemos comprobado. Hace unos episodios tuvimos acá con nosotros a una estudiante de medicina que ya está también terminando su carrera y sí nos contó que es bastante complicado. Saludos a Diana por ahí. Un tema muy interesante. Sí, estuvo muy interesante. Llamó mucho la atención. Y justamente por lo que decías de que lo que querés o no querés estudiar, y ella dice, bueno, entré a medicina y era como que era lo que quería eso. Curioso. Y cómo el proceso le fue costando un montón Y precisamente esas son las experiencias que nos gusta conocer. ¿Cómo es que alguien desde que nació sabía lo que quería? Y acá... O en el proceso aprende yo no quiero meterme en ese clavo. Pero, sí, ¿cómo fue el es proceso? vocación. O sea, hay carreras para mí. Yo creo que todo tiene una vocación, pero carreras como medicina, yo creo que sí, no es amor al dinero, porque eso viene muy adelante. Sí. Ahora, regresando... pues básicamente en ese proceso yo lo que buscaba eran oportunidades para seguir estudiando. Entonces yo estudié becado en diversificado. Yo estudié becado en el Colegio Americano de Guatemala. Ellos tienen un programa donde becan alumnos. Lo modificaron ahora. En mis tiempos era un programa de 2 años donde uno estudiaba bachillerato. Y uno, como llevaba un nivel de inglés más bajo, básicamente hacían una clase de los becados y algunos cursos como inglés, física, deportes, arte. Ahí ya teníamos pues contacto con personas que no estuvieran becadas, ¿verdad? Entonces, ahí un poco en la clase de estudios sociales empecé a tener cierta facilidad para el análisis, no para la memoria. Para el análisis, pensamientos abstractos. Claro. Entonces, ahí habían algunos pequeños temas que tenían que ver con tipo de cambio, inflación. Entonces eran cosas que no me parecían del todo pues difíciles de digerir, comparado con química, comparado con biología, que pues ni modo, uno becado tiene que salir bien en todas las clases, pero no era algo que yo disfrutaba, o literatura. O sea, hacía las lecturas, pero de nuevo, no era algo que me fluyera de la misma manera que estudios sociales, que era algo que veíamos muchas cosas. O sea, no solo mirábamos temas económicos, pero era una forma de pensar mucho más fácil para mí. Entonces, busqué oportunidades. Habían oportunidades de beca en del Valle. En ese momento lo más conocido son ingenierías. Todavía no habían tenido tantos campos como ahora tienen. Y había una oportunidad de becas en la Francisco Marroquín, en la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, básicamente uno empieza en un área común, uno puede seguir auditoría, administración de empresas con diferentes especialidades y economía. Entonces yo dije, bueno,
me interesa como financiar mis estudios de universidad. Esta es una universidad que tiene prestigio. Que de hecho la Francisco Marroquín es muy, muy prestigiosa en temas de ciencias económicas, si no estoy mal. Sí, o sea, en ese momento uno hay cosas que no conoce. O sea, estamos hablando del 2005, 2004. Entonces no todo es tan fácil de ver en internet, ¿verdad? Sí, como no ahora. había tanto acceso a la información. Sí. Entonces, o sea, yo todavía me acuerdo de haber ido a la biblioteca, ir a conseguir, o sea, el que tenía las mejores enciclopedias tenían el poder. Entonces, o sea, más que todo era como un conocimiento de boca en boca. Okay. Pero eso era lo que yo tenía claro. Quería no sentir que era una carga económica para mis papás, porque tengo otros 2 hermanos. Entonces, para mí sí era importante estar becado en una universidad que tuviera pues cierto prestigio, que me pudiera dar acceso a contactos. Ajá. Y dije, bueno, ciencias económicas, me siento cómodo con la manera de ver esos temas, que es más como temas de análisis, Okay. no tanto memorísticos y de algo práctico, que pues no sé cómo me vaya a sentir en la práctica, pensando en medicina, odontología. Y empiezo a estudiar. Hay un proceso de beca, donde aplico, donde pues tengo la beca. Y empezando a estudiar, durante los primeros 2 años es un área común, y en el tercer año yo me tengo que decidir qué quiero hacer. Entonces es bien curioso cómo a veces uno, cuando busca carrera, uno sí le da mucho peso a la importancia económica, o a tener una red económica, decir, voy a decidir dónde está el dinero. Pero no siempre eso es donde está tu pasión. O sea, Claro. es un equilibrio también, porque, Claro. o sea, yo puedo dedicarme a hacer cosas donde no pueda vivir necesariamente de eso, y quizá va a ser un hobby, ¿ya? Claro. O sea, Ya. pudiera dedicarme a, no sé, a hacer Sí, muchas pero es un otras puntazo. cosas. Perdón que te interrumpí, porque justamente yo lo hablo mucho con José, con quien, les vuelvo a repetir, tengo la oportunidad de trabajar, y es algo que yo le comento a él. Cuando querés hacer carrera en algo, tenés objetivos claros, y se los he recalcado mucho Sí. a ellos, porque sin eso están un año probando, les encanta, se emocionan, pero después se vienen para abajo, ¿no? Sí. Y sí, o sea, creo que esa es parte importante, uno de los puntos que podemos resaltar, querer hacer una carrera, y tener un objetivo claro hacia dónde Claro. uno quiere ir. Sí, me parece muy, muy interesante. Y creo que a la edad que uno toma esas decisiones, o por lo menos en mi caso, siempre hay ese tema de confusión, ¿va? De saber a qué rumbo vas a tomar al final, porque yo les he comentado a ellos que yo quise estudiar ingeniería electrónica, pero en el camino fue como, tuve miedo por ciertas personas que miraba que la estaban pasando difícil, como decía David, de gente que vio de medicina y los vio sufrir. Y bueno, iba todo encaminado a que mi carrera era ingeniería, y pues al final me decidí por comunicaciones, ¿va? Y como dice Elías, ¿va? Creo que algo que debe estar uno es enfocado hacia dónde va y hacia lo que quiere. Sí, no es sencillo como tener claridad exactamente qué va a estar haciendo uno, porque a veces uno quisiera que le resolvieran todo, le dieran a uno la claridad, y uno le dicen, mira, vas a trabajar de esto, vas a ganar tanto y tenés chance seguro. O sea, uno a veces quisiera como promesas Sí, que en la claro, práctica son muy difíciles de cumplir. Pero regresando en esa etapa, una manera de pensarlo para mí era qué clases se me facilitaban. Ok. Curiosamente, las clases que más se me facilitaban eran las de contabilidad y de análisis financiero. Ok. Se me facilitaban, pero economía siempre fue un desafío para mí. Ok. Especialmente por como la personalidad de los profesores de economía, que eran como más desafiantes. Sí. O sea, esa era la clase donde todos los de la misma corte nos iba mal. O sea, en otras clases nos iba bien, economía era una clase difícil. O sea, a mí Desafíos. no me iba tan bien, Ujú. pero comparado con los demás me iba bien. Pero no me iba tan bien como Ok. me iba en otras clases. Entonces, en tercer año, como que los directores de carreras, porque en la universidad hay directores de carreras, Sí. empiezan como a reclutar personas. Entonces, Ok. me recuerdo claramente a la directora del departamento de auditoría, Ok. que empezó como a reclutar, a venir a decir, miren, ¿tú qué quieres hacer? Yo tengo contactos, te puedo asegurar como esta pasantía, puedes hacer esto. A mí me Ok. hablaba mucho de economía, me dice, mira, puedes venir y estudiar economía después, dedicarte a auditoría, tener esta base sólida. Ok. Entonces yo dije, bueno, ya tengo anotado un poco mis opciones, voy con el director de carrera de economía y vengo, me siento y le digo, mire, esto me ofrecen en auditoría. ¿Usted qué me ofrece si sigo economía? Ok. Ok. Y estamos en la cafetería, él, no sé, estaba leyendo un libro, se me queda bien y me dice,
Porque a mí, por un paréntesis, me gusta el básquetbol. Yo, algo que si hubiera podido, es un poco lo que regresarnos. Haciendo algo a lo que tú puedes dedicarte, pero no genera dinero. Yo hubiera querido dedicarme a jugar básquetbol y que me pagaran por eso, pero nunca fui tan bueno para eso. Entonces, se me cae uno y me dice, yo no te voy a ofrecer nada, me dice. Yo te digo, hace lo que te guste. Y si a vos lo que te gusta es jugar básquet, deja la universidad, andate ahorita a las canchas de la 12 y ponete a jugar. Pero vos vas a hacer lo que te guste. Lo demás va a llegar. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, aquí me ofrecen todo esto y aquí me desafían. Y decidí estudiar economía. Okay. Por ese desafío. Porque me sentí desafiado. Era algo donde, o sea, no hay nada escrito. O sea, no hay nada que sea... Que es un poco en la contabilidad, que yo tengo amigos auditores, contadores, que quienes escuchan los respeto por lo que hacen. E invitamos a alguien que quiera venir acá. Pero no soy muy bueno tampoco para sentirme tan atado de venir y decir, bueno, las normas internacionales, las normas financieras, este es el proceso, A, B, C, D, siempre es así, que es una parte de la contabilidad. Sé que hay cosas un poco más de gestión tributaria, que dan más margen de análisis, pero un poco más el primer paso, que es como lo estructural, las bases, sí son como demasiado de saber reglas, aplicarlas y ver que se sigan. Entonces eso era para mí en algún momento aburrido. O sea, si bien entendía, si bien era bueno para temas de razones financieras, análisis financieros, hacer varias de las cosas que uno lleva en el área común, ya el análisis no me ponía como los pelos de punta, como cuando hacía análisis económicos, tenía como casos, tenía como simulaciones y tenía como que venir y yo tomar una decisión, un rumbo, un análisis. Y es ahí donde también te sirve ver a tus profesores como modelos a seguir. Yo tuve varios profesores en diferentes clases y en realidad la universidad en ese momento no había crecido tanto como ahora. Éramos unos tal vez 300 alumnos y mucho en todos los años. Ahora ya anda por los 2,000 alumnos casi en la facultad, porque ha creado carreras y ha ampliado espacios. Solo la facultad. Entonces, en el tiempo donde yo estudié, la relación era bien cercana. Era bien uno podía como tomarse la libertad de preguntar al profesor qué hacía, cómo llegó a donde está. Entonces, al entender como el patrón de carrera de muchos, yo dije, bueno, me interesa lo que hacen ellos. Y es ahí donde yo me involucro. Una vez yo decido estudiar la especialización en economía, involucrarme en las investigaciones, empezar a verlos en la práctica y ver que hacían conferencias, ver que hacían análisis, ver que ellos desde ya daban declaraciones en medios. Yo dije, eso me encantaría hacer. Está genial. Eso es algo que yo quiero llegar a ser como estas personas. Y bueno, hay que pagar un precio, pero de alguna manera así fue como encontré mi camino hacia la economía. Y la verdad es que está muy genial porque pues muchas veces tenemos, o a veces la sociedad nos exige que ese camino tiene que ser lineal. O sea, que tenemos que decidirnos, irnos y cuando se presenten como las dificultades en medio del camino, simplemente lo escalo, sigo. Pero pues están también estos casos en donde ese desafío que se presentó en el decir, ok, me voy a jugar básquet o me voy a economía, la verdad es que está genial. O acepto las ofertas que ya tenías. Eso está súper genial, la verdad es que está bastante cool. Pero para ir entrando en temas que les interesan mucho a la gente saber. Tema inflación. A grandes rasgos, ¿qué es la inflación y cómo estamos ahorita? Porque estaba viendo yo sí me meto mucho a ver temas así de noticias y en Twitter a veces. Y vi una noticia que ahorita actualmente Estados Unidos, si no estoy mal porque no soy experto, está viviendo la peor inflación desde 1981, si no estoy mal, con casi el 8% de inflación. ¿Qué es la inflación? ¿Cómo estamos ahorita? ¿Y por qué se generó todo este caos que estamos viviendo? Porque la gasolina está súper cara. Oye, antes de que expliques, porque dice que ya te picaste, ya entró al ring. Tráigame la inflación, digo. Y es que nos parece curioso porque lo hablábamos varias veces antes, de que subió la gasolina, pero el tráfico no paró. O sea, el tráfico incrementó. Subió la gasolina, pero la gente no dejó de irse de viaje. No dejó de irse de viaje, están los lugares. Siguen gastando. Yo pues me muevo mucho en ese ramo y que conozco varios lugares turísticos y llenos. Y dice uno,
algo no cuadra. Y los centros comerciales llenos. Y decís, algo no cuadra. Yo he de decirte que el tema para mí, el tema de economía, siento que soy una de las personas que le cuesta un poco. Trato de informarme igual. Creo que llega uno a cierta edad en que empieza a investigar un poquito más ya por tema propio. A excepción de Miguel, que es joven y se pone a ver los temas así más a fondo, pero sí he visto un poquito sobre el tema, pero me gustaría escuchar perfectamente qué es inflación. Bueno, técnicamente la inflación es el aumento generalizado y sostenido en el nivel de precios. Y eso de entrada demarca el contexto del análisis, porque si es un aumento generalizado, es decir, no solo muchas cosas que hemos visto ahorita, que es más combustible y muchos temas asociados al combustible y algunos commodities o granos o bienes que están muy sensibles por el tema de invasión de Rusia en Ucrania y sostenido. Es decir, es algo que en el tiempo debe de perdurar. Entonces, bajo esas dos características, se habla del nivel de precios. Y es ahí donde empezamos como a hilar muy fino, porque la manera en que se le da pesos a diferentes grupos de bienes a la inflación de Estados Unidos es muy distinta a la manera en que en Guatemala se le da pesos a diferentes grupos de bienes. Por dar un ejemplo, Estados Unidos, a todo el tema de combustible y transporte, en la canasta de bienes donde viene la inflación, ellos le asignan un peso entre el 30 y el 40%. Entonces, todo lo que estamos viendo de aumento de precio de combustible, en la métrica que ellos tienen, se vio reflejado de una manera más rápida. En cambio, Guatemala no. Guatemala le da un peso del 8%, por ejemplo. Okay. Y es algo que ahorita uno dice, ay, ¿por qué le dan tan poquito? Pero es que esa es como una metodología que viene desde hace tantos años, que parte de las revisiones que habrá que hacer y repensar es, bueno, ¿cómo podemos venir a recalcular esos pesos? Que esos pesos tienen que ver también con patrones de consumo. Lo que pasa es que Guatemala, para poder tener mediciones más precisas, necesita invertir, y eso significa modernizar nuestro sistema estadístico. Y encuestas, por ejemplo, las que miden este tipo de pesos, son encuestas de consumo, de hábitos de consumo, y Guatemala la última vez que hizo una fue en el 2009. Y previo a ella había hecho una en el 98. Entonces, son como algunos elementos que en la práctica, pues uno dice, bueno, ¿qué diferencia hay? Pero ahorita que estamos viendo un tema muy puntual como la inflación, de por qué le damos un peso de tal manera y otros le dan otro peso, pues tiene que ver un poco con la capacidad que tenemos de actualizar algunas referencias para medir algunos fenómenos. Entonces, en Guatemala la inflación, el índice de precios al consumidor tiene 471 bienes, tiene 12 categorías y se mide por regiones. Entonces, de alguna manera, algo que todavía no sabemos nosotros, o sea, no hay estudios puntuales para Guatemala, es cómo se trasladan los precios o la inflación de precios en la cadena de costos de un productor hacia el consumidor. O sea, cuánto tiempo dura y en qué intensidad se hace, no lo sabemos al 100%. O sea, sabemos que de alguna manera, si sube el combustible, eso le va a pegar eventualmente a toda la cadena, al que utiliza transporte para llevar bienes, para proveer un servicio, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto tiempo dura y en qué intensidad es esa transmisión? Específicamente no lo sabemos. Ese es un punto. 2, y un poco lo que decían, ¿por qué seguimos viendo a pesar del precio del combustible, muchos automóviles? Hay algo que le llamamos elasticidad, precio de la demanda. Un concepto que en economía es básico, por decirlo así. O sea, no voy a decir nada nuevo para aquellos que son economistas. Pero para aquellos que no lo son, básicamente lo que dice es mi respuesta como consumidor ante aumentos en el precio. Entonces, cuando yo tengo muchos sustitutos, es decir, viendo aquí lo que tenemos en la mesa, una gaseosa de una marca que de pronto todavía están ahí haciendo lobbying para que los puedan patrocinar. Si esta gaseosa en específico duplicara el precio, y yo tengo conocimiento de otras variedades, me voy a ir a esas variedades. Claro. Si para mí, mi presupuesto, no estoy dispuesto a dedicarle mucho. Claro. Y tengo otros gustos arraigados a esa bebida. Pero tengo sustitutos. Entonces, entre más opciones tenga, yo soy más sensible a cambios en el precio. Porque yo puedo venir y digo, bueno, tengo otras opciones. Me voy por aguas naturales, me voy por agua pura, etcétera, etcétera.
El problema del combustible, del automóvil, es que no tenemos muchos sustitutos, porque el transporte público en Guatemala no es eficiente. Claro. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que la demanda es inelástica, es decir, los consumidores de gasolina, aunque aumenta el precio, la cantidad que consumen se mantiene muy parecida porque no tienen opción. No hay opción. Entonces, básicamente lo que uno esperaría es que ellos empiecen a ajustar sus presupuestos en otras cosas y las empiecen a dedicar más a seguir consumiendo lo que consumen en combustible. Se dice mucho, he escuchado yo, de que la inflación es un impuesto a la pobreza. Es una forma tal vez muy vulgar de decirlo, pero acá tiene que haber un ganador. O sea, hay un ganador. Los que estamos perdiendo somos nosotros como consumidores. ¿Quién se está metiendo todo ese dinero ahorita? ¿Son los países productores de petróleo? Bueno, lo que hay que ver son como los factores detonantes, porque aquí lo que estamos viendo específicamente es un aumento en una de las 12 divisiones que tiene la medición de inflación, que es todo lo que tiene que ver con transporte y todo lo que tiene que ver con energía. Por ejemplo, una medición que tiene el Instituto Nacional de Estadística, el Banco de Guatemala también, es la inflación subyacente. Básicamente es diferenciar la inflación local de la inflación que tiene que ver con lo que importamos y específicamente con la energía, el combustible. Y básicamente ahorita lo que se está viendo es de que un 50% del comportamiento de la inflación viene de un shock externo. Es decir, viene de que la estamos importando porque estamos comprando gasolina más cara. Entonces, a nivel micro hay diferentes ganadores y perdedores que depende de la elasticidad. Es decir, yo por ejemplo, yo como productor, tengo que ver yo cómo reacciona la demanda. Usualmente cuando la demanda es muy inelástica, es decir, como el ejemplo de la gasolina, una vez a mí se me encarece mi estructura de costos, yo puedo venir y trasladarles aumento al precio final. Porque yo sé que mi negocio no se me va a caer porque todos van a seguir comprando más o menos lo mismo. Entonces, ahí no es que el productor sea un ganador, pero es un menor perdedor. Porque está comprando más caro en su cadena de valor. O sea, no es que él diga, ahorita voy a aprovechar, voy a subir los precios, sino que está comprando más caro. Entonces dice, bueno, se me infló mi estructura de costos, yo quiero mantener el mismo margen. Es compensarlo. Lo compenso aumentando de precios porque yo sé que el que me compra siempre me va a comprar. Claro, pero en el tema de combustibles, es que la verdad es que eso sí, hablando específicamente de combustibles, acá en Guatemala no somos productores de energía ni de cualquier otro tipo de ay, se me fue el nombre ahorita, pero no somos productores de energía, todo lo importamos. A mí lo que me interesa saber es que si allá en los países productores de la OPEP o lo que sea, se están metiendo todo ese dinero, o sea, ¿son ellos? Porque hasta donde yo sé, y de hecho eso me enteré hace poco, es de que acá las empresas que se dedican a importar gasolina, en realidad un casi 80-85% es para pagar literalmente la gasolina. El margen de ganancia que tienen es como de un quetzal 50. Entonces, todo ese dinero, no sé si habrá una respuesta a lo que yo estoy preguntando, pero ¿a quién se le va? Es que yo no entiendo a quién se le va. Alguien tiene que estar percibiendo todo ese dinero a raíz del aumento de los costos. Sí, sin duda alguna son los productores de petróleo. Los odio. Los productores de petróleo. Y esto viene antes. O sea, lo que ocurrió aquí es como la cereza del pastel, porque lo que ocurrió en la pandemia, o sea, no sé si se recuerdan que en tiempos de pandemia también hubo una caída histórica en el precio del petróleo porque hubo una caída en la demanda. Entonces, básicamente lo que hubo fue una decisión, porque, o sea, los productores de petróleo, los países productores de petróleo sí forman algo que se llama un cartel. Es decir, ellos se unen. Que es la OPEP, la OPEP. Se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a producir tanta cantidad de barriles y ahorita que se nos cayó la demanda, reduzcamos la producción para aumentar el precio. Para aumentar el precio. Entonces, lo que pasó ahora fue, venían con recortes derivados de la pandemia y viene la situación del combustible, de la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, eso de alguna manera generó mucha especulación en cuanto al futuro del petróleo, si va a haber suficiente abastecimiento.
Entonces en muchos mercados financieros se le agregó tanta incertidumbre que se disparó el precio. O sea, todavía no está comprobado que va a haber escasez. Y esa base de especulación. Pero hay mucha especulación, pero por otro lado la OPEP no dio ninguna señal que tranquilizara. Dijo, bueno, qué pena que esté pasando eso, pero no tenemos programada una reunión, así que no vamos a tocar la decisión que tomamos hace meses de reducir la producción. Entonces, uniendo todos esos factores, pues los países productores de petróleo se financian. De hecho, por ejemplo, Venezuela, la razón por la que hubo bastante bonanza o de alguna manera sobrevivió tanto el tipo de políticas populistas que implementó Hugo Chávez es porque él durante la mayoría de su tiempo en el poder el barril de petróleo estuvo arriba de los $100. Entonces para un país como Venezuela eso es ingreso puro a las arcas del gobierno. Entonces en términos muy concretos los países de la OPEP ampliada donde ya se añade Rusia son los grandes ganadores cuando tenemos este tipo de comportamiento. Y en tema de, por ejemplo, la economía de Estados Unidos, yo por lo que nos estabas contando, el tema de la inflación, la diferencia entre la inflación externa y la que vemos aquí en Guatemala, no podemos usar a Estados Unidos tanto como un termómetro, como un indicador para ver nuestra situación acá interna. Mi pregunta es, si no estoy mal, la economía de Estados Unidos ya no está basada en las reservas de oro, sino en puro petróleo, que es muy bien conocido el término petrodólar. ¿Cómo es que funciona esto? ¿En qué momento se dio ese cambio? ¿Y cómo es que actualmente funciona? Lo que nos estaba explicando ahorita de que, por ejemplo, al reducir la producción y al haber tanta demanda, se pueden dar el lujo de poder subir los precios, pero al mismo tiempo vemos que Estados Unidos está sufriendo la peor inflación de su historia. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, ahí hay muchos factores como que hay que recordar, porque Estados Unidos viene de una época donde tiene tasas de interés muy bajas. O sea, ellos, una vez ocurrió la crisis financiera del 2009, han buscado ver cómo de alguna manera mantienen la economía viva y habían tenido un comportamiento, una recuperación interesante durante la administración de Donald Trump, sí, cuando él hizo la recorte de impuestos. Sí, eso generó como bueno, un economista Keynes habla de los espíritus animales y en el corto plazo, al final, la economía se maneja mucho por las expectativas de gente que va a invertir, de gente que va a consumir y es más de feeling, es más de como sentir ese buen momento y eso fue un poco lo que creó Trump con esa reducción de impuestos. Sí. Pero ellos venían arrastrando una política muy, se llama anticíclica, una política que lo que va a buscar es, están viendo que la economía está cayendo, entonces yo tomo medidas para revertir ese ciclo de la caída y tener un mejor desempeño. Entonces por eso las tasas de interés habían sido históricamente cercanas a cero. De hecho las tasas en términos reales eran negativas, es decir, a mí me convenía más gastarme el dinero que tenerlo ahorrado porque la inflación simplemente hacía que lo que yo tengo hoy en un año o 5 años sea menos en poder adquisitivo aunque lo ahorre. Sí. Entonces ese tipo de cosas no solo pasan en Estados Unidos, en Europa también. Y lo que vino como a poner el clavo en el ataúd fue el COVID. El COVID. La llegada del COVID generó una presión adicional que hizo que la economía estuviera en una etapa muy crítica donde se necesitaba mucho apoyo, mucho rescate, mucha estimulación. Y en medio de esa búsqueda de estimulación, lo que empieza a venir es esta presión que no empezó con la invasión, empezó con todos los problemas que hubo en las cadenas globales de valor. O sea, básicamente lo que hemos aprendido con todo el tema de la pandemia es que la economía no es una máquina que tú enciendes y apagas cuando quieres, sino hay muchos humanos involucrados, hay cadenas, hay procesos muy profundos entrelazados que una vez tú lo desconectas y entró en un proceso de descomposición, el volver a regresar toma tiempo. Y básicamente fue lo que pasó. Lo que terminó pasando es que la demanda se cayó con todas las restricciones de movilidad en los países y por eso la oferta también se empezó a caer, pero la manera en que se cayó la oferta, en muchos casos fueron negocios que cerraron, en muchos casos fueron personas que se dedicaban a ciertas actividades y dejaron de dedicarse o fallecieron,
o cambiaron muchas reglas del juego por el tema de la movilidad, de ir de un país a otro, por la pandemia, temas de vacunación, temas de pruebas, etcétera, etcétera. Pero, en fin, al final de cuentas, lo que terminó pasando es que la demanda se recuperó más rápido que la oferta. Entonces, lo que terminamos teniendo fue un colapso de la oferta de productos. Y es justamente eso, porque podrá parecer lógico y alguien podrá pensar si lo escucha, ¿no? ¿Y eso en qué afecta a Guatemala? Ajá. Que es un país pequeño, que es un país que al final del día lo que hablamos, hay un incremento, pero aún así hay mucha gente de vacaciones, esto, lo otro. Sí. En la pandemia, o por lo menos durante pandemia, era notable que vas al súper, el súper lleno. Se suponía era la época más crítica de la pandemia. El primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el súper lleno. No faltaba el consumidor que estaba constantemente yendo a sacar carretadas de producto, obviamente, porque la necesitaba y decís... De papel higiénico. Ajá, de papel higiénico, que para empezar... Hasta la fecha no entendemos por qué, pero Sí, se Sí, escasea. no sé ni dónde salió esa especulación, de hecho. Pero vemos eso, o sea, que sí, hay mucha demanda de productos. Obviamente tenemos a todos los productores nacionales abasteciendo a todo lo que pueden los mercados, esto y lo otro. Y de nuevo, alguien que vive aquí en Guatemala y tal vez no tiene conocimiento del tema dirá, pero eso no nos ha afectado a nosotros, no lo hemos visto. No lo ha visto un sector. No lo ha visto un sector que podremos enumerar en economía media, baja, alta, lo que sea. Pero hay un sector que sí lo ha visto muy cercano. Sí. Y no voy a decirlo de una manera muy... lo voy a decir de la mejor manera, creo. No lo ha visto el sector que menos tiene, creo que lo ha visto el sector que más tiene. Es el que ha experimentado esos tipos de impacto. Sí, o tal vez con los que tienen un consumo más sofisticado. Ajá. O que atienden nichos de negocio muy específicos, de repuestos, en temas de computadoras, en temas de robótica, en temas Tecnológicos. tecnológicos, ¿verdad? Porque, por Sí. ejemplo, hay muchos metales preciosos que están súper escasos. Ajá. De hecho, en Alemania y en Europa se han detenido producciones, por ejemplo, de vehículos Sí. por las faltas de este tipo de metales preciosos que escasearon en este proceso. Entonces, Las tierras raras. Yo no sé, ¿ustedes sabían de eso? De Sí, las sí, tierras los raras conozco, las acá? tierras raras. y entonces al final, cuando vamos agregando todo esto, lo que generó fue un aumento en precios de algunos productos de importación. Entonces, Estados Unidos ya empezaba a resentir, especialmente por el tipo de sofisticación en el consumo de esa economía, que muchos productos como los tecnológicos empezaron a encarecerse. Ahora, a esto se le empieza a sumar todo el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, porque eso Sí. dispara muchos precios, no solo de los combustibles, sino también especulaciones también en muchos commodities, porque Ucrania es un país que es uno de los mayores productores, por ejemplo, de trigo, de maíz. Entonces eso empieza a disparar muchas especulaciones, muchos precios, y en conjunto pues genera una presión inflacionaria que llega a un nivel donde Estados Unidos empieza a cambiar una política que tenía históricamente desde la crisis financiera del 2009 y dice vamos a subir la tasa de interés y tenemos programa de aumentarla más en el futuro porque hay que controlar la inflación. Entonces eso es como una señal de decir, bueno, esto ya es un tema serio para este país Sí. y están empezando a mandar señales de que van a cambiar un poco el rumbo y van a priorizar ahora y van a hacer ahora políticas que son cíclicas. O sea, van a venir y van a empezar a frenarle un poco le van a poner un poco el freno a la economía en el crecimiento para poder de alguna manera esperar que baje el nivel de precios. Perdón, yo no sé si tenga que ver, pero me di cuenta hace unos días de que hay ciertos productos que han estado escaseando más. Fui a comprar a PriceMart unas cosas que me habían solicitado y hay ciertos cereales que no tienen pensado algunos regresar y otros a finales de mayo, algunos van a entrar, otros... Y uno se queda así como, bueno, son cereales que tal vez en algún momento no pensé que fueran a escasear, pero de cierto modo empieza a preguntar, por lo menos yo en mi caso me pregunto, ¿tendrá algo que ver todo lo que está pasando a nivel global? La escasez de algunos productos. Sí, ahí habría que ver un poco a detalle, ¿verdad? Porque lo que ocurrió con la pandemia es de que hay muchas empresas que se han ido reubicando, que han ido reubicando su centro de producción, han ido reubicando sus puntos de distribución y en algún caso pues quizá también tiene que ver con temas de demanda, ¿verdad? Quizás son productos que durante mucho tiempo no despegaron como se esperaba
y pues al final en el tiempo terminó siendo más económico retirarlos que mantenerlos en el mercado. Pero un poco regresando a la otra idea, pues sí, definitivamente Estados Unidos sí está pasando un tiempo que no está acostumbrado a pasar. Okay. Afortunadamente ellos tienen todavía el dólar que funciona de una manera muy interesante, porque vamos a ver, usualmente la inflación ha ocurrido cuando un gobierno es muy desorganizado en sus finanzas y la manera en que ellos se financian es imprimiendo dinero. Eso ha sido como históricamente en la historia de Latinoamérica, de Argentina, en algún momento en el caso de Guatemala, Venezuela, México. De hecho es el término más conocido. Hay inflación porque hay muchos billetes. Eso es lo que más comúnmente se conoce. Y la pregunta que todos nos decimos de niños, por si hace falta dinero, ¿por qué no imprimen más billetes? Exacto. Qué fácil suena, ¿verdad? Qué fácil suena. Y un tema que sí lo vivimos muy de cerca acá en Guatemala cuando fue la pandemia y fue toda la inyección de dinero que se hizo pues a la sociedad, que por ejemplo el bono familia, ¿verdad? Hace apenas una semana se aprobó un subsidio a los combustibles, que si no sé mal fue al diésel y a la gasolina regular. Ujú. Y en un principio, como realmente esa fue un hecho sin precedentes, creo que la mayor parte de las personas se alegraron porque iba a haber una ayuda de parte del Estado. Entonces dijeron, por fin el Estado está haciendo lo que se supone que tendría que estar haciendo. Pero tal vez los que conocemos un poquito más de esto sabemos que inyectar capital así a la sociedad, no sé si ese sea el término correcto, no es muy buena idea a largo plazo, porque comienzan a alimentar esta maquinita de inflación y todo lo que hemos hablado. ¿Por qué estas medidas son mala idea? Yo considero que son mala idea. De hecho, ahorita cuando me enteré del subsidio a los combustibles, yo dije, no puede ser otra vez. No hemos aprendido nada. Tal vez estoy equivocado. Sí beneficia a las personas que tal vez peor se la están pasando, pero a largo plazo genera situaciones como las que actualmente estamos viviendo. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Que de hecho tal vez va de la mano con lo que vos me habías comentado, que es el aumento al bono que se da a los trabajadores, que incrementó también, no sé si ya lo aprobaron, que estaba de 250 a 750. Para mí es una mala idea. Para mí suena bien, como dijimos en un momento, pero después se siente a pensar, uno dice... De momento te soluciona por lo menos el tema de... ¿qué te a digo? corto plazo. Ajá. Pero para mí suena mal, para mí suena terrible. O sea, es mala idea. Sí, es mala idea. Bueno, yo creo que regresando para conectar con la inflación tiene que ver con la fuente de financiamiento. Ok. Sí hubo un temor de esos 15,000 millones de quetzales que eso sí los imprimió el Banco de Guatemala para prestárselos al gobierno, que fue parte del financiamiento que alimentó muchos de los beneficios De los que préstamos. se dieron en el 2020. Ujú. Pero como no fue algo continuo, es un poco difícil cargarle la responsabilidad de esa impresión de esos 15,000 millones al comportamiento de la inflación, porque básicamente lo que uno observa es que cuando crece, o sea, cuando es una impresión sin control y continuada, es que precisamente tenemos una inflación que es la inflación a la que más estábamos acostumbrados de ver, que tiene que ver con gobiernos que financian su gasto imprimiendo billetes. Ahora, el ejemplo que ahora ustedes están mencionando no es financiado por impresión de billetes, pero de algún lado tiene que salir. Sí, claro. Entonces, uno de los elementos que uno debe tener claro en este análisis es que el gobierno no crea riqueza, el gobierno la distribuye o la redistribuye. Okay. Y ahí podemos entrar en conversaciones porque Cualquier otra dependiendo la concepción que cada quien tenga, porque uno dice, bueno, el mercado tiene fallas, pero usualmente uno le apuesta y uno dice, bueno, el mercado distribuye riqueza. Y cuando no estamos muy conformes o vemos en una posición como de poder y responsabilidad para asegurar el bienestar de ciertos grupos poblacionales, decidimos intervenir y decir, vamos a redistribuir, porque la manera en que está distribuido no está produciendo los resultados deseados. Okay. Entonces, una manera de redistribuir es con la forma en que uno crea impuestos, la manera en que uno otorga subsidios, y en específico la manera en que uno provee muchos bienes públicos, donde uno básicamente es lo que busca. Proveer servicios públicos de calidad para que aquellos que tienen menor poder adquisitivo y están en una condición de pobreza, pues por lo menos tengan salud, educación, seguridad, carreteras. Lo básico. Algo que no está pasando en Guatemala ni en muchos países de Latinoamérica. Y en ese contexto hay que hacer el análisis. O sea, lo que hay que tener claro es de que no, los diputados del Congreso no están poniendo el dinero de su bolsillo.
No es que ellos hayan dicho, bueno, Ajá. ¿de dónde financiamos esa ley? Miren, nos vamos a reducir el salario en lo que nos queda en el poder en un 20% y ahí lo vamos a financiar. Es un ideal. Saludos a todos los diputados. La verdad es que sí. A ok. Joseph. A Joseph que los agarra ahí en fly. A Joseph que lo han confundido porque tiene una foto en el pollo del Congreso y Creen que es diputado. Creen y que es acá diputado. en Twitter cada vez cuando hay alguna polémica así tuitea de que él quiere aprobar alguna ley. Y hay gente que se enoja. Hasta lo maltrata. Entonces, eso es lo que hay que tener claro, que básicamente el subsidio se va a dar porque nosotros pagamos impuestos y de alguna manera ya estamos financiando ese subsidio o lo vamos a financiar con la deuda que se contrata para poder cubrir el presupuesto del año. Entonces, cada año el gobierno aprueba un presupuesto que tiene un déficit y ese déficit se cubre con deuda. Entonces, básicamente, en algún momento hay que pagar esa deuda. Hoy todavía no sabemos cómo. En algún momento nos van a subir impuestos, en algún momento, que es lo que uno esperaría, pero lo más difícil, se va a reducir el gasto. Pero eventualmente necesitamos equilibrar las finanzas, pero estamos jugando de que el juego es que el gobierno de turno no le toca, sino al que va a venir en algunos años en el Te futuro. paso la papa caliente. Sí, Es la papa caliente, pero lo que es importante que la gente que escucha pueda reflexionar es que nosotros como ciudadanos pagamos ese subsidio Sí. o lo vamos a pagar en el futuro o nuestros hijos lo van a pagar en el futuro, pero aquí es un tema de grupos de beneficiarios, grupos de interés. Entonces, básicamente, cuando hay este tipo de medidas, lo que pasa es de que los costos están tan diluidos, porque básicamente es, bueno, en algún momento me va a tocar pagar un impuesto, vamos a hacer un plantón en el Congreso, porque no quiero que me vayan a hacer pagar impuestos o a mis hijos pagar impuestos. Es muy diluido el costo. Sí. Y el beneficio es muy específico. Pero es muy específico sin hacer el ejercicio de priorizar. Y es ahí un poco donde es mala idea para mí dar un subsidio de una manera tan amplia. Porque entre las manos se nos están yendo muchos perfiles de personas que perfectamente pueden sostener y pagar el aumento en el combustible por no hilar más fino, por no venir y genuinamente haber aprendido de la pandemia, porque en la pandemia nos pasó algo parecido. Necesitábamos dar ayuda a gente y lo único que se nos ocurrió, o lo único que había en ese momento, dada la urgencia, era el consumo de electricidad. Entonces se dio un subsidio con el bono, con la factura de electricidad. Entonces, Sí, es muy ambiguo. no se generó, y con los años, desde los tiempos de la UNE en el poder, que empezaron a ponerse de moda los programas sociales, no tenemos una base de datos creíble, bien cotejada de beneficiarios, donde monitoreemos gente con necesidad y digamos, ellos son los que más necesitan. Es que es un temazo, porque ya para ir cerrando esa parte, porque justamente lo platicaba con ciertas personas y era decía, yo no necesito esos 1,000 y pico que me depositaron. Y yo conocí gente que no necesitaba esos 1,000 y algo y aún así los fueron a sacar. Y otros los agarraron, sí, otros compraban cosas y otros también los iban a agarrar. Y ese es un punto crítico, porque ayudamos, pero en realidad, ¿A quién? ¿a quién? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Pero bueno, eso es podemos extendernos. Tengo un par de preguntas que quisiera darte y tal vez no ahondamos, están cambiando un poquito el tema, que es un tema de interés en la generación actual, quizás hablamos de los 20 para abajo y un poquito para arriba, es el tema de la economía que está sucediendo en el tema digital, virtual, el Bitcoin. Sí, has tocado el tema, lo has manejado, ¿cómo lo has visto? ¿Qué te parece la idea? Aquí en Guatemala, pues todavía está así como queriendo surgir. Salvador ya está totalmente en pleno. Pero aquí en Guatemala todavía está como temerosa la gente, pero hay mucha gente que nosotros conocemos que, no aquí en Guatemala, pero en otros lados, sí está comprando, sí está invirtiendo y es como... ¿Será buena idea? Es una solución. Según tu opinión, claro que esto no es Sí. Claro. Bueno, voy a tratar de ser breve, pero esto da a hablar de muchas cosas como el origen del dinero. Pero para hacer la versión más corta, el dinero se originó como una mercancía que tenía un valor intrínseco. Es decir, yo no solo lo demando porque alguien me lo va a recibir, sino en sí mismo tiene un valor. Como en algún momento, o sea, por eso en algún momento hablamos del cacao, hablamos en algún momento de oro, de plata, de ahí se acuñaron monedas. Y está todo este proceso donde ya hay gobiernos que toman como el monopolio de la emisión del dinero y en algún momento pues se pierde, ya no hay un respaldo. Antes había un patrón oro, que el dinero estaba respaldado por una cantidad de oro y era convertible a oro.
Y eso se rompió en algún momento cuando, ya, es de revisarlo, cuando Estados Unidos viene y dice, ¿saben qué? Yo voy a venir y les voy a convertir todo en oro, convertámoslo a dólares. Y en un momento Estados Unidos imprimió más dólares de lo que tenía y dice, ¿saben qué? Ya no les podemos convertir nada, así que si quieren les podemos dar dólares, pero ya no les podemos dar oro de la moneda que tienen. Pero siendo específicos, de ahí nace un poco la idea de Bitcoin. La idea de un Bitcoin o de una criptomoneda es tratar de sacar del poder de los gobiernos De la jugada. la capacidad de emitir dinero. Ahora, lo complejo de este ejercicio es de que al final el dinero tiene una serie de características y que ahora es más, ahora lo que tenemos es algo que se llama el dinero fiat, el dinero de confianza. O sea, al final, si ustedes revisan sus billeteras, los papelitos que ustedes tienen ahí tienen un valor, primero porque saben que alguien se los va a recibir. O sea, nadie va a aceptar una moneda o un papelito que sabe que nadie se los va a recibir. Es la confianza. Y segundo, que de alguna manera ese valor, y por eso la inflación preocupa tanto, especialmente cuando hay algo que se llama hiperinflación, cuando ya tienes aumentos arriba del 100%, porque básicamente ya el papelito que tienes mañana puede valer nada. Sí. Entonces, eso más otras características hacen que el dinero sea dinero. Tiene una serie de características que para mí es útil para hacer muchas transacciones. Que al final son convenciones sociales, la verdad es que todos estamos de acuerdo en que eso vale. Exacto, o sea, el dinero al final no es una invención del gobierno. El dinero es algo dentro del proceso de intercambio social que surge como una manera de ser más eficiente para hacer transacciones. Sí. Porque el trueque se vuelve muy ineficiente, el que yo busque que alguien tenga la misma coincidencia de necesidades que yo tengo. Entonces tenemos algo que todos saben que van a recibir, no porque les interese, sino porque alguien les va a intercambiar ese intermedio por algo más. Claro. Ahora, regresando un poco, ahí es donde viene uno de los desafíos que tiene una criptomoneda, y es que al final, para mí todavía no es una moneda. Para mí, las criptomonedas todavía son commodities, es decir, todavía tenemos que estar chequeando cuánto valen respecto del dólar o respecto de los euros. Entonces, si tú necesitas saber cuánto vale un Bitcoin, no por lo que puedes comprar con un Bitcoin, sino por lo que vale en términos de otra moneda, Ok. para mí es un commodity. No es una moneda en sí, sino es un bien que yo estoy demandando, que tiene un valor y que en un futuro puede cambiar su valor, pero tiene un valor intrínseco. Entonces ese valor intrínseco ahorita está muy sujeto a la especulación y tiene cambios muy grandes. Entonces, para mí, que uso el dinero como una unidad de cuenta, como un lugar donde me refugio en valor, para mí es muy riesgoso poder decir y usar el Bitcoin como dinero, porque el día de mañana no sé, o sea, me puede ir bien, pero me puede ir mal. O sea, no es una decisión, cuando yo lo adquiera, no es una decisión de que yo tengo un Bitcoin porque quiero ir a hacer transacciones y quiero hacer mi súper, quiero echar gasolina, sino me están obligando con el Bitcoin a hacer una inversión que implica un riesgo que yo quizá no estoy acostumbrado o no deseo tomar. Entonces, ahí creo yo es donde viene un poco la gran diferencia entre Bitcoin y dinero. Y ya respondiendo a la pregunta, yo creo que lo que hay que hacer es darle a las cosas su justa proporción. Para mí todavía las criptomonedas no fungen como dinero, son decisiones de inversión y ahí depende de las personas. Si alguien son personas tomadoras de riesgo que pueden venir y hacer su investigación para al final del día sacar un beneficio, pues enhorabuena las criptomonedas y que ahora en El Salvador se puedan usar de una manera más fácil, pero todavía no son dinero. Sí, hablando de temas fungibles, cerrando ya el caso, pues lo digo porque está la imaginación y el criterio de muchos al decir es una forma muy fácil de generar riqueza. Hablando de temas de los NFTs, que en este caso, que de hoy pueden tener un valor de 10, por decirte algo, ganaste 10 euros y de repente está en 150 millones. Y es una ridiculez, es una cantidad de precios y dineros, y ves jovencitos de 16 años haciendo inversiones. Millonadas. Hoy salió una noticia acerca de eso. Sí, eso les iba a comentar, de que exactamente hace un año se compró el primer tweet como un NFT, le costó 2,9 millones a un inversionista iraní, y hace unas semanas intentó subastarlo, pedía 48 millones de dólares, con la promesa que el 50% de esas ganancias iban a ser
para ayuda de las víctimas de Ucrania, porque algo que tienen los NFT muy arraigado es de que parte del dinero que ganen está Sí. muy Ligado. acoplado o ligado a ayuda social. El tema social, sí. Entonces, lo subastó en $48 millones y la oferta más grande que recibió fue de $200. Entonces dijo el chavo del NFT, mejor ya no lo vendo. Mejor me lo quedo. Siempre mejor. no lo quería vender. Siempre no lo quería. Entonces, qué riesgoso, porque Claro. lo pierde todo, pues. O sea, Claro. lo Y más pierde aquí todo. Guatemala tal vez todavía no es un país que esté acostumbrado a ese ritmo de vida económica en el tema de la inversión, por decirte, de Estados Unidos, en el que puedes ir a invertir a la bolsa. No, yo personalmente no sé, pero aquí en Guatemala hay bolsa de valores donde se puede invertir. Hay bolsa de valores, pero la inversión no es tan sencilla. Ok. O sea, nos quedan empresas públicas que tú vengas y digas, yo quiero ser dueño de Pais, voy a ir El a... pollo campero. A comprar el un campero. porcentaje de... Eso sí existe. O sea, Ok. quizás lo que hay son algunos títulos de renta fija donde puedes comprar algún bono, pero no es lo mismo que una acción. No es rentable. Sí. Bueno, Ok. o sea, no es tan dinámico, o sea, no es algo tan en vivo como lo que te ofrece la bolsa de valores, que en realidad nunca está cerrada, porque una se cierra en una parte del mundo, se abre en otra parte del mundo. Y eso también tiene que ver mucho con los sistemas de retiro y de pensión. O sea, en Estados Unidos es un sistema privado donde cada trabajador cotiza para sí mismo y se le abre un fondo de inversión y básicamente ese fondo de inversión pueden ir viendo cómo van las inversiones, cómo va su portafolio, porque parte, o sea, en el contexto de Guatemala, lo que te quitan del IX, ahí es algo que va a tu cuenta personal y para sacarle un beneficio hay muchas empresas que se dedican a ofrecer sus servicios en cómo invertir y eso en cierta parte, además de otros temas de la cantidad de empresas que hay, lo fácil que en ese contexto es financiarte a través de salir a ser público y vender acciones, explica también por qué nosotros no estamos tan abiertos o despiertos a Ok. todo ese mundo de inversiones. Sí, porque parecería ilógico, pero lo tocamos en un momento y era... Una cosa es que vas a ir a Pais a comprar pues, tus cositas y otra cosa es que vayas a Senma. O sea, las dos, el tema del el movimiento del dinero en estos dos lados es totalmente diferente. Pero Totalmente bueno. diferente, pero nada, de verdad que qué alegría. Creo que el tiempo no nos alcanzaría para Sí. seguir platicando. Solo para finalizar el último tema, porque ya casi estamos cruzando la hora. Una perspectiva personal, opinión personal siempre, a lo que se viene. ¿Ves el futuro prometedor? Porque creo yo que esto no se puede sostener en el tiempo, porque si se sostiene mucho en el tiempo, pues creo que sí se va a comenzar a desatar un poquito el caos. Pero ¿cómo ves las perspectivas mundiales y para Guatemala respecto a inflación y todo lo que está sucediendo en temas de economía en el mundo? No sé si puedo acompañar también esa pregunta diciendo si han salido de crisis similares. Desde el punto de vista O analítico, por peores. supuesto. O peores. Porque sí, históricamente han habido peores. Sí, o sea, totalmente. O sea, el nivel de vida que ahora tenemos comparado con el que había hace 100 años, estamos, o sea, en la gloria. El tener la penicilina, el tener acetaminofén, o sea, hay muchos pequeños inventos y avances que han hecho cambios significativos en la calidad de vida. Y sí se ha salido, pero han sido, vamos a ver, lo que ocurre ahora es de que la economía está muy conectada. Ok. Lo que ocurría hace 20, 30 años es que eran enfermedades por separado. O sea, se enfermaba Europa, Estados Unidos no se podía enterar, en cambio ahora es un contagio masivo. Sí. Y eso es algo nuevo. O sea, eso amerita un caso de estudio. O sea, yo te puedo decir, sí, en el pasado hemos tenido tiempos donde ha habido hiperinflación, es decir, han habido inflaciones del 200, 300%, donde la gente para comprar una fila de pan lleva una carretada de billetes, donde países como México le ha tenido que crear una nueva moneda, o como Venezuela le ha tenido que quitar ceros a la moneda porque ya no da para más. Sí. Y se logra de alguna manera mantener la actividad económica. Ok. Pero ahora estamos muy conectados. Y además de estar muy conectados, venimos de una pandemia que hace que los nervios estén a flor de piel. O sea, tenemos mucha vulnerabilidad en conflictividad social. Entonces creo que esos son aspectos que vienen desde un punto de vista político, aunque yo creo que se tuvo que haber manejado mucho más para sacarle ese rédito político. Por ahí yo pudiera entender algún tipo de subsidio.
pero no como pasó en Guatemala, porque al día siguiente aprobaron los 3,000 millones de quetzales para caminos, que es básicamente financiar campañas para las próximas elecciones. Sí. Pero regresando, por ahí pudiera entender yo, porque a mí sí algo me preocupa en un contexto como el de Guatemala, es que los ánimos están muy caldeados. Entonces eso significa que hay mucha gasolina, hay mucho material inflamable y cualquier cosa puede ser un fosforazo que haga que la población se indigne y haga rabiada en acumular, ¿verdad?, toda esta necesidad de cambios históricos en una muestra de descontento social. Algo que todavía no ha pasado. Entonces yo por ahí son como parte de los elementos que yo traigo a la mesa para decir, o sea, hay un panorama positivo en cuanto a que cada vez más actividades económicas se están recuperando, porque pues la pandemia como que se ha ido perdiendo un poco el temor, muchas actividades como la de turismo se ha recuperado. En el caso de Guatemala, las remesas siguen siendo un componente importante. O sea, ya hemos aprendido que no importa qué pase en Estados Unidos, las remesas siempre siguen creciendo, a pesar de que nos preocupa a veces cómo pueda estar económicamente Estados Unidos, las remesas se siguen recuperando. Y Guatemala tiene muchos nichos donde esta misma descolocación de la cadena global y los problemas que tuvo Estados Unidos con China benefició a muchos sectores nuestros por estar cerca. Hay un concepto que se llama nearshoring, que es como la nueva fuente de competitividad para muchos países, que es por estar cerca. Estar cercanos a Estados Unidos ya de por sí nos da una ventaja en muchas actividades económicas, especialmente porque se ha encarecido traer productos de más lejos. Entonces, esos son como algunos de los elementos, y además que la población guatemalteca es muy joven y que todavía está en un proceso de urbanización que te hace esperar que todavía va a haber mucho consumo que va a tener que surgir de vivienda, educación, consumo para vivir. Entonces, en ese sentido diría, bueno, nos vamos a mantener a como hemos estado. Eso, quien lo escuche, lo puede interpretar de muchas maneras. Quien se sienta bien y que le va bien, pues va a seguir yéndole bien. Quien está yendo complicada, la va a seguir yendo complicada. Pero yo sí veo que la economía va a mantener ese crecimiento vegetativo, le llamo yo, es decir, un crecimiento, pues solo por tener el tipo de población y estar cerca de Estados Unidos es porque crecemos. Y a nivel internacional sí existen todavía muchas teorías de que este es un tema que va a bajar de intensidad pronto porque se va a acabar el invierno. Y eso de alguna manera va a generar una menor demanda en el precio del combustible y eso eventualmente va a calmar los ánimos de especulación en muchos commodities. Entonces, también hay teorías que dicen que este tipo de conflicto puede durar años. Yo soy más de la idea de que, a menos de que escale, es algo que eventualmente, y es lamentable porque estamos hablando de vidas, nos vamos a ir acostumbrando a vivir. Y aquí podemos tener de referencia muchos acontecimientos de situaciones muy complejas que han pasado en otros países, que básicamente pues terminamos de alguna manera normalizando, absorbiendo, incorporando. Entonces yo sí creo que en algún momento va a bajar intensidad, o por lo menos no va a hacer tanto ruido, porque vamos a entrar en verano, va a caer la demanda del combustible y mucha necesidad de generar procesos de calefacción, pero eventualmente habrá que ver hacia dónde se mueve Europa, porque un gran problema que ha tenido Europa es de que por toda esta necesidad de ser economías más limpias, han ido abandonando sus programas de generar energía nuclear y los ha hecho totalmente dependientes del gas y los ha hecho totalmente dependientes de Rusia. Entonces, habrá que ir viendo también cómo internalizan el aprendizaje las grandes potencias al darse cuenta que en tiempos de guerra están en jaque. Entonces, yo sí veo como condiciones muy manejables en cuanto a que no nos vamos a ir a decrecer, a que van a haber tasas históricas de desempleo, etcétera, etcétera. Pero dejo esos dos factores de riesgo sobre la mesa. Los ánimos están muy caldeados y cada vez estamos más conectados que nunca. Entonces, si en algún momento la cosa llega a escalar porque China se mete, porque, no sé, o sea, empiezan como a haber ya reacciones con armamento nuclear,
yo creo que eso ya es Ya. el finalizar el juego. Ok, pero pues bueno, te agradecemos por tu tiempo. La verdad es que teníamos muchos más temas acá. Acá tenía yo ver tema de pensiones, la crisis de pensiones que está viviendo Europa. En algún momento nos puede afectar a nosotros, bolsa de valores, el conflicto económico entre Estados Unidos y China. Podríamos pasar fácilmente 3 horas acá, pero pues ya llegamos al tiempo límite y te agradecemos. Gracias, Elías. Gracias, Josué. Estuvo muy Un interesante. ¿Algunas últimas palabras? ¿Algún consejo para un estudiante de economía que le puedas dar al que está entrando, que quiere entrar o que no se anima o que ya va por lo último? Creo que es vital Sí. el tema del consejo, lo hemos experimentado. Sí, es un poco difícil dado la manera en que yo recibí consejos en temas de economía, porque es muy difícil decir qué hace un economista. O sea, Ok. es muy amplio. Entonces yo lo único que les diría es, no vean a sus profesores solo como alguien que pues los lleva mal o los lleva bien y les da una nota, sino véanlos como posibles fuentes de aprendizaje laboral también, como posibles futuros colegas también, porque por ahí se empieza. Entonces mi consejo sería, traten de acercarse un poco más a profesores, a auxiliares, a profesionales, porque así uno se da a conocer, así uno va tomando una mejor idea de qué se trata este campo, y así uno aprende lecciones de vida sin tener que vivirlas, Ok. sino aprendiendo de lo que otros han aprendido. Eso está genial. Qué genial. Muy Eso está genial. Pero bueno, entonces acá lo dejamos con todos estos temas. Tal vez armamos una segunda parte más adelante. Seguramente. Sí, ya te comprometimos. Pero Ojalá. seguramente más adelante. Así que pues nada, gracias a todos los que nos escucharon. Nuevamente gracias por el tiempo. Gracias Josué, gracias Elías. Y nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio de este su podcast. Bye. Adiós.